Saludos cordiales a todo el jurado evaluador, a mi tutora María Guadalupe Rivas Mujica. Asimismo quisiera también aprovechar de saludar a profesores, amigos, compañeros, familiares que hacen posible este momento, pero que el tiempo no lo permite. Ante ello reflexionaba hace breves instantes pensando en Augusto Mijares y en ustedes mismos, y me decía, ¿qué importa que no los pueda ver? ¿Qué importa que no los pueda tocar, oler, sentir? Si los tengo en el corazón, y el corazón lo llevo por dentro. Yo soy Simón Adolfo Trejo. En esta oportunidad disertaré acerca de la responsabilidad penal del patrono por culpa en accidentes de trabajo. ¿Cómo se hace responsable ese patrono cuando endosado el elemento delictivo culpa por ocasión de un hecho que puede ser previsto por este primero, no es controlado y debe existir sobre este responsable una acción de carácter penal? Hablaremos acerca del trabajo, de la responsabilidad del patrono en propiciar condiciones dignas de trabajo en cuanto a condiciones medioambientales, para asimismo caer o disertar acerca de accidentes de trabajo y por ocasión de estos accidentes de trabajo la delimitación de una responsabilidad objetiva desde el punto de vista penal hacia el patrono. Iniciamos conversando del trabajo. Del trabajo comprendemos toda aquella actividad que represente un esfuerzo físico humano a cambio de una contraprestación, o bien como lo aluden distintos autores o tratadistas, si se puede llamar, y es que dicen del trabajo aquella actividad susceptible de valoración económica, ya sea por tarea, tiempo o rendimiento. Esta disciplina ha sido estudiada a lo largo de la historia, y es que antiguamente se veía el trabajo como un hecho indigno que solamente era destacado o desarrollado por personas a quienes se les calificaba de esclavos o personas que no eran dignas de la sociedad. Asimismo, religiones también han concebido el hecho del trabajo de manera negativa, puntualizando como referente las tendencias judeocristianas, sin susceptibilizar escatológicamente ninguna otra corriente. Y es que ambiguamente se concebía el trabajo como aquel castigo que venía de lo alto, pero también se decía del trabajo, o se dice del trabajo, aquella armonización entre las normas de Dios y lo que exige la sociedad por parte de nosotros. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela trae una modernización o trae a colación un hecho nuevo del trabajo, por tanto que lo observa desde una óptica social, entendiendo pues que el trabajo es necesario para el crecimiento no solamente individual, sino también colectivo, para el crecimiento de esa sociedad. Y asimismo lo ostenta en el preámbulo de esa misma Constitución del año 1999. Lo detenta también o lo califica como un derecho humano de conformidad con el artículo 3 y 89 constitucional. Pero no solamente esto, sino que dignifica ese hecho del trabajo, normando a que deben propiciarse condiciones de trabajo dignas, con normas de higiene y seguridad en el trabajo propicias para la actividad que se realiza en cuidado de ese elemento ejecutorio de la labor, como lo es el trabajador, como lo indica su artículo 43. Sobre ese sentido, hablemos entonces de responsabilidad. Y se entiende por responsabilidad aquel cumplimiento, aquellas obligaciones éticas, morales o legales a las que una persona debe ceñirse con ocasión de su actuación. La responsabilidad puede ser también jurídica. Una idea de esto se encuentra en el artículo 1185 del Código Civil venezolano, y es que este nos dice que el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño está en la obligación de repararlo. Esto marca ya una responsabilidad legal, si se quiere, porque no estamos solamente hablando de aquellas normas dogmáticas o sobre aquellas normas personales, sino que estamos hablando de normas de carácter positivo, de carácter nominativo, de carácter legal, y que cuando traspasamos por encima de esas normas, estamos entonces ya no hablando de la responsabilidad civil o de la responsabilidad individual, sino que estamos hablando de la responsabilidad penal, cuando hacemos aquello que está contrario a lo que establece el orden jurídico y que debo yo entonces accionar en función de resarcir ese daño. La responsabilidad penal puede ser por culpa o puede ser por dolo. Entendemos del dolo aquella intencionalidad, aquella voluntad que pueda tener un individuo para desplegar cierta acción que evidentemente se encuentra contrario a la norma
debidamente establecida sobre aquella conducta que va a desplegar. Ese dolo se distingue sobre elementos intelectuales o elementos emocionales o volitivos. El elemento intelectual cursa necesariamente sobre aquella premeditación o sobre aquel hecho premeditado que pueda tener la persona en ejecutar un daño, sabe el daño que va a causar. Y el elemento volitivo o el elemento emocional lo encuadra sobre aquella nimiedad de causar ese daño, desea causar el daño que a priori conoce de su efecto jurídico o de su efecto penal. La culpa, por su parte, según lo que destaca Grisanti Aveledo, se hace de manifiesto cuando, obrando sin intención, pero con imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de las normas o leyes o reglamentos que existen para el ejercicio profesional, hago algo contrario a esas normas o hago algo contrario a esa prudencia que como profesional debo tener y que por ende ocasione un daño aun cuando no tengo la intencionalidad de hacerlo. Este hecho puede ser involucrado, puede ser involuntario en cuanto al resultado, pero no en cuanto a su acción. La acción que cometo ciertamente tiene un resultado penal, pero el resultado que deseo de esa acción no es cometer un hecho antijurídico, sino que deseo que se lleve a cabo un fin que no, repito, está cursando sobre el perjuicio de una persona. Es responsable también el Estado. El Estado es responsable a través de sus autoridades. El Estado es responsable también a través de sus instituciones. El Estado es responsable a través de los actos que despliegan, como lo acabo de conversar, los funcionarios públicos. El Estado es responsable patrimonialmente cuando esos estados públicos o cuando esos funcionarios públicos cercenen los derechos de terceros. El Estado es responsable a través del Tribunal Supremo de Justicia, por tanto que a raíz o a partir de este se dicta justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Hablemos a continuación acerca de la responsabilidad de las personas jurídicas. Es un tanto difícil determinar la responsabilidad de una persona jurídica, por tanto que la figura que se tiene de este no es una persona física, no es una persona natural, como lo concibe el Código Civil venezolano, sino que entendemos de esta la multiplicidad de personas que integran una figura, que integran una empresa, que conforman una empresa. Es entonces cuando caemos en otro tema como lo es la individualidad o el hecho corpóreo individual de la pena, según lo que establece el Código Penal venezolano. ¿A quién entonces determino o sobre quién recaigo esa pena si son muchas las personas que integran la responsabilidad que se tiene en función de un hecho, en este caso en función del trabajo? Disertaremos de este tema en lo posterior. Hablemos de esa responsabilidad del patrono, la responsabilidad que tiene el patrono en materia de salud y seguridad en el trabajo. El artículo 43 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras habla de que el patrono es responsable en propiciar condiciones de trabajo que mantengan un equilibrio en cuanto a la higiene y la seguridad en el trabajo, pero también lo hace responsable en accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Para prevenir todas estas situaciones, el empleador o el patrono debe, en consecuencia de esto, adecuar condiciones dignas de trabajo. Y está normado todo esto por la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la OPSIMAT, donde entre otros particulares se insta o se exige al trabajador, al empleador o al patrono, evalúe las condiciones de trabajo, aplique mecanismos propios y adecuados para el manejo de sustancias peligrosas, evalúe los riesgos inherentes a ese trabajo que va a realizar el trabajador. Asimismo, demanda de la conformación de un comité de seguridad y salud laboral. Demanda de también la creación o elaboración de un programa de seguridad y salud en el trabajo. También demanda de la incorporación de un servicio de seguridad y salud en el trabajo normado por la norma técnica NT03 del año 2016, donde se integra por un equipo multidisciplinario que va a cumplir esas labores preventivas.
pero que su fin último, así como los planes de educación, su fin último va a ser la prevención de accidentes de trabajo, entendiendo este accidente de trabajo, según lo que refiere el artículo 79 de la LOPSIMAT, todo hecho que ocasione en el trabajador, todo hecho imprevisto o indeseado que ocasione en el trabajador una lesión inmediata o posterior, temporal o permanente, con ocasión, por el hecho o por acción de ese trabajo que realiza. Es entonces cuando entendemos que se está cometiendo un hecho o se está desplegando un hecho que puede ser evaluado desde el punto de vista penal. Sobre ese sentido, ¿quién responde penalmente entonces por esos hechos que pueden ser causados o que pueden ser ocasionados por imprudencia de quien debe observarlos o quien debe ejecutarlo, por negligencia de quien debe supervisarlo o por incumplimiento de esas normas y procedimientos? ¿Quién es responsable penalmente cuando mi responsable es un órgano, cuando mi responsable es una figura empresarial? Caemos en la responsabilidad nuevamente del patrono. Muchas teorías sostienen que es imposible que alguien pague penalmente por accidentes de trabajo, o que alguien se haga responsable penalmente por cuanto que no se cumple el principio de individualidad de la pena. Ahora bien, el Código Penal venezolano nos establece que cuantas personas se den ocasión a un hecho antijurídico, todas y cada una de ellas de forma individual es responsable. Entonces, si tenemos que una empresa o que una entidad jurídica se estructura, se organiza, estableciendo responsabilidades individuales sobre personas y que esas personas deben ejercer funciones supervisorias, funciones ejecutorias sobre los trabajadores, entonces podemos entender que esa responsabilidad penal no recae necesariamente desde el punto de vista pecuniario sobre la empresa, sino que se individualiza sobre la persona que es garante de propiciar esas condiciones de trabajo, ya sea el técnico en seguridad, ya sea un directivo de la entidad comercial o de la entidad económica. Toda vez que el artículo 131 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo determina esa responsabilidad penal en materia de accidentes de trabajo. Sin embargo, pareciera que la ley condiciona esa responsabilidad añadiendo que se es responsable penalmente por accidente de trabajo cuando cometiendo infracciones graves, muy graves, contenidas en el artículo 119 y 120 de la norma in commento, se aplica esa responsabilidad penal. Entonces, dialogamos. El artículo 119 y 120 me establecen infracciones que son sancionadas de carácter administrativo, sanciones que son evaluadas desde el punto de vista tributario. Ahora, ¿cómo es posible que no se haga responsable un empleador que no preste condiciones mínimas de trabajo, que su maquinaria se encuentre en obsolescencia, que no promocione planes de mantenimiento, pero que cumpla con todo lo que establece los artículos 119 y 120? ¿No es responsable penalmente? Por supuesto que sí lo es. Entonces, cuando de manera análoga caemos en terreno del Código Penal en cuanto a la gradualidad de la pena, el juez debe de la culpa, insisto, el juez debe graduar esa culpa en función de determinar una responsabilidad penal. Todo lo anterior se refleja en la atención de disminuir los índices de accidentes de trabajo. Así, esto cursa sobre la creación de tipos penales necesarios que con el paso del tiempo van mutando y se van agravando para acentuar aún más esa responsabilidad penal. Esto hace necesario evaluar cada vez más la responsabilidad penal criminal, destinada a complementar lo que en la realidad se llama justicia social, y que los patronos tomen conciencia sobre esas consecuencias. Por tanto, que es de nuestro interés o es de interés social enalbolar, enaltecer el hecho del trabajo y el trabajador como elemento ejecutorio e integrador de ese hecho magnánimo, de ese hecho magnífico como es el trabajo comprometido, como es el trabajo social, como es el trabajo garante de adecuar esos fines únicos y esenciales del Estado, haciendo cada vez una sociedad amplia, una sociedad justa, una sociedad moderna en la que usted y yo tenemos derecho y deber de desenvolvernos. Muchísimas gracias.